Bienvenidos nuevamente, mis estimados estudiantes, a la tercera y última parte de su segunda clase: interacciones tempranas, virus-célula, hospedadora, replicación y genética viral. Ya saben que les habla la profesora Trina López y en este video conocerán una de las grandes limitaciones para la obtención de tratamientos antivirales o vacunas eficaces contra algunos virus. Por tanto, abordaré el tema de la diversidad genética de los virus, es decir, la genética viral. Como ya lo he mencionado en los videos anteriores, algunos virus ARN poseen para la replicación de su genoma una enzima denominada ARN polimerasa ARN dependiente. Esta enzima, durante la síntesis de las réplicas genómicas, no posee actividad de corrección de lectura. Por este motivo, los cambios producidos en la secuencia de nucleótidos son irreversibles. En otras palabras, esta enzima no corrige sus errores, lo que origina secuencias del genoma viral cambiadas. Esto hace que algunas especies de virus ARN tengan un conjunto grande de genotipos, con variaciones antigénicas entre sí y generadas en el curso de la infección viral. Se estima que la tasa de mutación durante la replicación de los virus ARN es alta. Se calcula entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 5 cambios por nucleótido, de tal forma que para un virus con 10.000 bases se produce una mutación por cada ciclo replicativo. Entonces, con una producción de centenas o miles de partículas virales por cada célula infectada, es muy posible predecir la aparición de mutantes durante el curso de la infección de un organismo. Estos valores de hipermutabilidad contrastan enormemente con los que se han estimado en los organismos de ADN, que pueden variar entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 11 cambios por nucleótido por cada ciclo replicativo. Teniendo en mente lo antes mencionado, supongamos que un genoma viral de 10.000 nucleótidos mutase con una tasa de 10 a la menos 4 cambios por nucleótido en cada ciclo replicativo. Esto implicaría que se producirá en promedio una mutación por cada nueva molécula de ARN sintetizada. Esto quiere decir que si una célula infectada acumula alrededor de 105 moléculas de ARN viral preparadas para ser encapsuladas y salir de la célula, la mayoría de ellas tendrá una mutación. Por supuesto, durante un proceso infeccioso no es infectada una única célula, sino cientos de ellas, como ya lo hemos visto anteriormente. Si se asume una cascada de infecciones celulares a partir de la progenie anterior, o sea, la mutada, después de tan solo 10 rondas de replicación tendríamos una población viral que contendrá en promedio 10 mutaciones por genoma. Esto les puede dar una idea de lo complicado que resulta fabricar un tratamiento antiviral o vacuna para un virus con esa tasa de hipermutabilidad. Ahora, antes de continuar con este tema, es bueno que recuerden ¿qué es genotipo y fenotipo? Bien, primeramente el genotipo es la información genética definida por las secuencias de ácido nucleico, que comprende tanto las regiones que se expresan en forma de ARN y proteínas, como las regiones regulatorias. Por ejemplo, el VPH es un virus que tiene diversos genotipos, entre ellos los de alto riesgo oncogénico, como el 16 y 18. Esto se debe a que poseen los protooncogenes E6 y E7. Pero también tiene otros genotipos que son de bajo riesgo oncogénicos, como el VPH6 y el 11, que no poseen estos protooncogenes. Entonces, queda claro que el genotipo viral se refiere a la información que se encuentra en los genes del virus, mientras que el fenotipo son las características observables producto del genotipo. En el ejemplo del VPH, el fenotipo serían el ARN mensajero y las proteínas oncogénicas E6 y E7, porque son el resultado de la expresión de los protooncogenes.
Como pueden observar en la imagen de los gemelos, ellos tienen el mismo genotipo, pero sus fenotipos son diferentes. Por ejemplo, uno es gordo y el otro es flaco. Al lado observan las bandas de ADN de los distintos genotipos de BPH, donde cada genotipo posee una banda de ADN de diferente tamaño, mientras que el fenotipo es el carácter de esos genes que se expresa. En este caso, para los BPH de alto riesgo oncogénicos, como los genotipos 16 y 18, se observan en las imágenes de la derecha la lesión anorrectal y la lesión intraepitelial anal de alto grado, que son el resultado de la expresión del ARN mensajero y las oncoproteínas E6 y E7. En cambio, en los BPH de bajo riesgo oncogénico, como los genotipos 6 y 11, su fenotipo resulta en lesiones intraepiteliales de bajo riesgo. Bien, teniendo claro los conceptos anteriores, continuamos con la genética viral, ya que es importante conocer los tres mecanismos más destacados responsables de la variación, como son mutación, recombinación y rearreglo o reordenamiento genómico. Primero tenemos las mutaciones, que no son más que cambios en la secuencia nucleotídica. Estas mutaciones pueden ser espontáneas, las cuales ocurren por errores de las enzimas polimerasas, o ser producidas por agentes mutagénicos químicos como las drogas o físicos como las radiaciones. Sin embargo, las mutaciones espontáneas son las más frecuentes en virus ARN, porque las ARN polimerasas no poseen actividad correctora, como les había comentado previamente. Esto sucede, por ejemplo, en el virus de la hepatitis C, los rotavirus y el VIH. Pero la transcriptasa inversa, que es una polimerasa viral de la hepatitis B, que es un virus tipo ADN, tampoco posee actividad correctora durante la síntesis del ADN viral, lo que genera la variación genética en este virus. Además de esto, se sabe que las mutaciones se pueden dar por cambio en donde la secuencia nucleotídica cambia por transiciones o transversiones. También existen las mutaciones por delecciones, que ocurren cuando la secuencia nucleotídica cambia por pérdida o eliminación de uno o más nucleótidos. Y por último, están las ocasionadas por inserciones, que se dan al introducirse uno o más nucleótidos a la secuencia original. En cuanto a las mutaciones producidas por agentes mutagénicos, estas resultan en mutantes letales, en donde el cambio en la secuencia nucleotídica conduce a la anulación de alguna de las funciones esenciales del virus. Pero deben de tener en cuenta que en la literatura se refieren casi exclusivamente a las mutaciones espontáneas, aunque existen trabajos de investigación que han identificado mutaciones por uso de drogas antivirales específicas en algunos virus. Ahora bien, a los virus producto de las mutaciones se les conoce como mutantes, y estos pueden ser mutantes letales condicionales. Estos pueden propagarse en una condición permisiva, aunque no lo hacen en otra situación. Los mutantes sensibles a la temperatura, en donde la alteración en la secuencia nucleotídica es tal que el producto del gen alterado resulta inactivo a una cierta temperatura denominada no permisiva, es decir, alta, a la que no puede adoptar su conformación nativa. Pero el producto de ese gen sí es capaz de mantener la conformación necesaria para su actividad biológica, cuando el virus crece a una temperatura permisiva, o sea, baja. Los mutantes sensibles al frío responden al mismo principio de los anteriores, pero en este caso la condición permisiva es temperatura alta, mientras que los mutantes de rango de hospedero son capaces de crecer en un tipo de células y no en otro. En cambio, en los mutantes resistentes a drogas, las interacciones entre la droga y la molécula viral blanco se ven afectadas por la mutación. Por ejemplo, la transcriptasa inversa del retrovirus VIH
es capaz de utilizar como sustrato algunos análogos de nucleósidos como la acidobudina o AZT, que una vez incorporados a la cadena creciente de ADN impiden la incorporación del próximo nucleótido. Sin embargo, en forma espontánea, pueden aparecer mutantes con una alteración en el sitio activo de la transcriptasa inversa, con lo cual estos análogos de nucleósidos ya no son reconocidos como sustrato y la enzima se torna refractaria a la terapia antiviral. En otras palabras, ya el tratamiento antirretroviral con AZT no reduce la carga viral del VIH, porque la mutación ha generado resistencia a este fármaco. Por su parte, los mutantes de elección pueden deberse a la eliminación de regiones esenciales o no esenciales de la secuencia nucleotídica del genoma viral. Y los mutantes de escape a la neutralización ocurren por algunos cambios en las secuencias de genes que codifican proteínas externas del virión, que pueden resultar en alteración de epítopes, reconocidos en el virus por cierto anticuerpo monoclonal. De este modo, el mutante es capaz de eludir la neutralización por ese anticuerpo e infectar a la célula hospedadora. Tal es el caso de la deriva antigénica del virus influenza, que es la responsable de los episodios frecuentes de infección y reinfección durante el transcurso de la vida, y ofrece limitaciones para la eficacia de la vacuna, por cuanto su poder de protección se ve limitado por la diferencia que existe entre la cepa vacunal y la variante viral circulante durante un periodo epidémico. Finalmente, algunas mutaciones pueden resultar en varias alteraciones fenotípicas. Es así como en una alteración de termosensibilidad en un gen, se puede producir un virus atenuado y con un tropismo tisular alterado. Por esto el efecto múltiple de una única mutación se le conoce como pleiotropismo o efecto pleiotrópico. El segundo mecanismo destacado en genética viral es la recombinación génica, la cual sucede por rotura y unión covalente, o intercambio de fragmentos de ácido nucleico de genes de un virus o de dos virus. Este fenómeno puede ocurrir solo entre virus muy relacionados, como en virus ADN. Eso significa que en la recombinación ocurre un intercambio de material genético entre dos genomas. Esto lo pueden apreciar en la imagen de la izquierda. Sin embargo, la recombinación clásica implica la ruptura de enlaces covalentes dentro del ácido nucleico. Se intercambia la información genética y luego se reforman los enlaces covalentes. Este tipo de recombinación de ruptura-reparación es común en los virus de ADN o en aquellos virus de ARN que tienen una fase de ADN, como es el caso de los retrovirus. Además de esto, se debe tener en cuenta que la célula huésped tiene sistemas de recombinación para el ADN. La recombinación de este tipo es muy rara en los virus de ARN, debido probablemente a que no existen enzimas en el huésped para la recombinación del ARN. Por ejemplo, los picornavirus muestran una forma de recombinación de muy baja eficiencia. Este mecanismo no es idéntico al estándar para el ADN y es probablemente un mecanismo de tipo copia-opción, como lo ven en la imagen de la derecha, en la que la polimerasa intercambia de plantilla, mientras copia el ARN. Además, la recombinación también es común en los coronavirus y su mecanismo es diferente al que involucra ADN y probablemente es consecuencia de la inusual forma en que se sintetiza el ARN en estos virus. Hasta ahora no hay evidencia de recombinación en los virus de ARN de sentido negativo, dando lugar a variantes viables. En estos virus, el ARN genómico es empacado en las nucleocápsides y no está disponible para el apareamiento de bases. Pero, ¿cuáles son los usos de las técnicas de recombinación? Pues les cuento que son diversos. Estas técnicas sirven para mapear o cartografiar genomas. ¿Y qué significa eso? Bueno, que mientras más alejados estén dos genes, hay más probabilidad de que ocurra un evento recombinante entre ellos.
Las técnicas de recombinación también son usadas en rescate de marcador, en donde los fragmentos de ADN de un virus de tipo silvestre pueden recombinarse con virus mutantes para generar virus silvestres. Esto ofrece un medio para asignar funciones a regiones particulares del genoma, además para insertar material genético exterior dentro del gen. ¿Y a qué se refiere con virus silvestre? Pues al virus original. En resumen, la recombinación permite que un virus tome información genética de otros virus del mismo tipo y en ocasiones de virus no relacionados, y hasta del genoma de la célula huésped, como ocurre con algunos retrovirus. Ahora bien, el tercer mecanismo de variación genética viral es el rearreglo o reordenamiento genómico, también denominado por algunos autores como reasociación de segmentos genómicos. Este es un tipo de recombinación no clásico y es observado en virus con genomas segmentados. Sucede cuando dos partículas virales infectan simultáneamente una célula y del ensamblaje resultan partículas con mezclas de segmentos provenientes de ambas partículas parentales. Esto ocurre en las pandemias de influenza, rotavirus, entre otros. Es decir, si un virus tiene un genoma segmentado y si dos variantes de ese virus infectan una misma célula, los viriones progenie o nuevos pueden resultar con algunos segmentos de un progenitor y con otros segmentos del otro progenitor. Se sabe que es un proceso eficiente, pero limitado a los virus con genomas segmentados. Hasta ahora, los únicos virus humanos caracterizados por genomas segmentados son los virus de tipo ARN, como los ortomixovirus, reovirus, arenavirus y bunyavirus. Este mecanismo puede jugar un papel importante en la naturaleza, al generar nuevos reordenamientos y también es útil en experimentos de laboratorio. Además, su uso ha sido explotado en la asignación de funciones a diferentes segmentos del genoma. Eso significa que en un virus reordenado, si uno de los segmentos viene de un virus A y el resto viene de un virus B, se pueden determinar cuáles de sus propiedades son similares a las de un virus A y cuáles a las de un virus B. En la imagen se observa el ejemplo de reasociación genética de los arenavirus, que son virus con genomas ARN segmentado, que consta de dos moléculas denominadas L y S, y estas se asocian con la proteína N para formar las nucleocápsides. Entonces, si dos cepas distintas del arenavirus infectan una misma célula, al completarse el ensamblaje y brotación de las partículas virales en la membrana plasmática de la célula infectada, quedarán en el interior del virión diferentes combinaciones de ARNs genómicos L y S. Y estas combinaciones pueden ser aún mayores porque se ha demostrado que los viriones pueden empaquetar más de una copia del ARN S. También se han descrito otros mecanismos de interacción genética entre virus, como la reactivación y complementación. En cuanto a la reactivación, esta puede ser cruzada, que se caracteriza por incorporar el genoma de un virus inactivo en un virus activo, y la múltiple, en donde varios virus inactivados interactúan y producen un virus activo. En esta reactivación por multiplicidad, si un virus ADN de cadena doble es inactivado con radiaciones ultravioleta, generalmente se puede observar reactivación del mismo, si se infectan células con una multiplicidad alta del virus inactivado. Esto se debe a que los virus inactivos cooperan de alguna forma. Probablemente, la complementación permita a los virus crecer inicialmente, puesto que genes inactivados en un virión pueden estar activos en otro. A medida que el número de genomas presentes crezca por replicación, la recombinación puede ocurrir resultando en un nuevo genotipo. Y a veces
regenerando un virus de tipo silvestre, o sea, el original. Ahora bien, la complementación es la interacción a nivel funcional, no a nivel de ácido nucleico. Por ejemplo, si tomamos dos mutantes con una lesión de termosensibilidad en diferentes genes, ninguno puede crecer a altas temperaturas. Si se infecta una misma célula con ambos mutantes, cada mutante proveerá la función faltante al otro y por tanto se pueden replicar. Sin embargo, los viriones progenie tendrán genomas mutantes con la lesión de termosensibilidad y por tanto serán termosensibles. Se puede utilizar la complementación para combinar mutantes de termosensibilidad, debido a que estos mutantes generalmente no se complementarán en el mismo gen. Esta es una herramienta básica en genética para determinar si una mutación se encuentra en un solo gen o en diferentes genes, y para determinar el mínimo número de genes que afectan una función. Eso significa que en la complementación ocurre la interacción de dos virus para producir descendencia infectante, en condiciones donde normalmente no habría duplicación. Entonces, en una infección mixta, dos mutantes letales pueden dar progenie silvestre por recombinación o reasociación en el caso de genomas segmentados. Este virus silvestre será el único miembro de la progenie capaz de replicarse en la condición no permisiva. Es decir, en este fenómeno de complementación, uno de los mutantes proporciona el producto génico que es defectuoso en el otro y viceversa, lo que permite que se produzca la replicación. Sin embargo, si ambos mutantes son defectuosos en el mismo gen, no se producirá complementación, porque ninguno de los virus parentales podrá proveer el producto o la función faltante. En definitiva, la complementación se observa en situaciones naturales. Por ejemplo, cuando algunos virus se propagan repetidamente por cultivos celulares a altas multiplicidades de infección, aparecen mutantes de delección en forma espontánea, y estos mutantes de genomas más cortos interfieren con el crecimiento de otros virus y mutantes. Estos mutantes de delección son incapaces de crecer de manera independiente, pero son mantenidos en la población viral por complementación con los pocos virus que tienen el genoma completo. En cambio, en la transformación se produce una interacción genética entre el virus y la célula hospedadora, y se mide por una variedad de modificaciones de parámetros morfológicos, bioquímicos y de crecimiento, y con frecuencia por la capacidad de formar tumores por la inoculación en animales seleccionados. Esto sucede en varios virus con genoma ADN, como en especies de las familias Polioma y Papilloma viridae, y algunos adenovirus y herpesvirus. Estos son capaces de transformar las líneas celulares en las que no pueden realizar el ciclo de replicación completo. Este mecanismo requiere de la expresión de un gen viral, como el antígeno T en el caso de los poliomavirus SB40, y dependen también de la expresión de genes celulares como la proteína celular P53, mientras que en los retrovirus la replicación y la transformación no son mutuamente excluyentes. La transformación en los retrovirus tipo C, que son los que causan leucemia y sarcoma, ha sido la más ampliamente estudiada.